Bienvenidos a Charlas que nos salvan, un espacio donde tres amigas compartimos experiencias reales. Porque a veces una charla puede ser justo lo que necesitas. prepárate para reír, reflexionar y sentirte como en casa. Aquí hablamos de la vida sin filtros y con mucho corazón. Esto es Charlas que nos salvan. Comencemos. ¿Alguna vez has sentido que estás cansado de estar cansado? Como si hasta respirar diera flojera. Puede que no sea flojera, tal vez es burnout emocional. Hoy vamos a hablar de ese agotamiento invisible que no se quita con una siesta, pero que todos hemos sentido. Bienvenidos a este episodio donde reímos, pero también vamos a llorar un poquito. El título del día de hoy es Burnout, hasta cuando ser feliz cansa. Hola, bienvenida comunidad charlante. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. El día de hoy vamos a hablar de un tema también relativamente nuevo, pero que a todos nos afecta o nos está afectando. Vamos a hablar de burnout emocional. El burnout emocional es una traducción literal es una palabra en inglés que significa agotamiento o como que estás quemado, por así de mencionarlo. En este caso, el burnout emocional sucede cuando se presenta frecuentemente en momentos, sobre todo en el trabajo, también personales, también en relaciones o a lo mejor con ejercicio, o es un estado de agotamiento en el que te sientes muy, muy cansado, pero cumples con las obligaciones. Es decir, por ejemplo, si lo ponemos con una analogía, les podría platicar, cuando ponemos a cargar el celular, no sé, nos quedan 2% de pila. El celular sigue funcionando, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con iPhone, ¿no? Te dice que va a entrar en un modo de ahorro de batería y se baja la luz. Uh-huh. O, por ejemplo, tú quieres abrir como varias aplicaciones y se empieza a trabar. Entonces, al final, el celular funciona, pero está a punto de morir. Entonces, eso pasa con nosotros, con nuestros cuerpos. Llega un momento en el que estamos en un modo que le llaman automático, en el que nada más estamos por estar, pero no estamos realmente ni siendo productivos, ni ofreciendo lo mejor que podemos porque estamos ya muy cansados. Entonces, ¿quién acuñó este término? Bueno, este término lo acuñó el psicólogo Herbert Freudenberg en 1974 y lo utilizó para describir un estado de agotamiento físico y emocional que observó en sí mismo y en otros voluntarios que trabajaban en una clínica de salud en Nueva York. También hablando un poquito de estadísticas, en México, por estadísticas del IMSS, el 70% de la población sufre de este síntoma de burnout, sobre todo hablando de un tema en específico laboral. Hablando en el mundo, el 48% de la población, según Boston Consulting Group, en el 2024, se hizo un estudio en 8 países donde dice que el 48% de los trabajadores encuestados indicaron estar experimentando este burnout en la actualidad. Entonces, no sé si sea un término que ustedes tengan como identificado, si lo han experimentado, no sé, en el trabajo, en la vida personal. Yo la verdad es que sí lo he experimentado, a mí me ha pasado y me pasó sobre todo el año pasado, creo que fue donde exploté y donde por cumplir muchas exigencias llega un momento en el que pues caes, por así de mencionarlo. Sí. Entonces, a lo mejor, pues sí, tú estás cumpliendo como el checklist de la vida feliz, pero luego te das cuenta que estás funcionando pues por funcionar, pero no estás disfrutando ninguno de los procesos. Entonces, no sé si ustedes están o han identificado este tema en su vida. Bueno, sí, en etapas sí lo he experimentado. Sí, yo escuché este término por primera vez justo cuando tuve a mi hijo, a Emiliano, hace 8 años. 8 años, sí. Lo escuché, lo leí porque estaba pasando por la etapa posparto. En algún momento estuve en un trabajo, en un despacho donde sí trabajaba muchas horas, que es horario de oficina, pero pues nunca salía a las 7, siempre salía que 8, 9, 10, nos daban clases de inglés ahí, o sea, salíamos tardísimo. Ay, qué padre. Sí, por una parte, por fuera se veía padre, pero era salir a las 10 de la noche, irte a tu casa y pues a veces te vas con trabajo. Entonces, sí experimenté ese cansancio, sin embargo, cuando nace mi hijo, la verdad es que fue un cansancio diferente porque no puedes dormir, o sea, ay, sí, claro. Son sobre todo los primeros meses de vida, pues el bebé se levanta cada 2 horas y es darle de comer, hacer que eructe, o sea, todos estos procedimientos que se hacen, ¿no? Cuando un bebé nace. Entonces, realmente tus periodos de sueño son de 1 hora.
una Sí. hora y vuélvete a despertar por 3 horas y así, ¿no? Porque aparte comen súper lento. Entonces yo experimenté ese cansancio extremo en ese periodo y leí un artículo que venía justamente esta definición que se le da sobre todo laboralmente, Sí. pero que en ese entonces estaban descubriendo que en la maternidad se presentaba porque no se dormía, o sea, Claro. no se duerme obviamente de corrido y adicional son muy pocas horas las que duermes, tienes que aparte mantenerte en estado de alerta, porque al final creo, no recuerdo bien, no sé si estoy equivocada, pero creo que este término se dio también por un tipo de situación, no sé si como de guerra o algo así, que tienes que estar alerta. Entonces, en este caso, cuando tienes a tu bebé pequeñito, desarrollas un instinto muy extraño que no duermes profundamente. O sea, tu sueño es como que por encima y aprendes a escuchar inclusive su respiración. Entonces, a mí me pasaba que se movía, daba la vuelta y yo ya estaba despierta. O sea, todos los mínimos sonidos los escuchaba, lo que ocasionaba que no llegara a un sueño profundo. Claro. Entonces, la realidad es que creo que mi cansancio más extremo ha sido en ese momento en donde no dormía por las noches como debía de dormir y en el día tampoco, porque pues igual el niño sigue necesitando de ti y además durante el día haces actividades que normalmente tendrías que hacer. Entonces, sí, esa creo que es el periodo donde he experimentado el cansancio más extremo de mi vida, en donde literal eres un zombie. Es ahí donde más. Y eso es lo que he conocido de ese término. Yo, pues, más bien lo he experimentado, digo, se puso muy de moda, creo que el año pasado. Sí. Entonces, yo estuve también con mucha carga de trabajo, pero al mismo tiempo con mucha carga social, de mi vida social, de otros servicios que hago, entonces llegué a saturarme más de lo que podía. Entonces, llegó el momento en el que creo que también esta parte del cuando vives el burnout, pues tu cerebro está dando como dices, ¿no? En el teléfono está trabajando a marchas forzadas, entonces el cerebro también se empieza a dañar un poco y llegó el momento en el que ya no me podía concentrar tampoco, entonces empecé a ver que había muchos cambios en mí, que dije, es que esto no es normal, aparte del sueño constante que tengo, pero ese ya lo tengo desde hace mucho, creo que el año pasado sobresaturé mi cuerpo y mi cerebro también de actividades, de trabajo, de servicios, de reuniones familiares, de compromisos sociales, o sea, como que traía todo y no me daba el tiempo para descansar. Entonces era el momento en el que a mí se me hacía normal no dormir 2 días a la semana y seguir trabajando y se me estaba haciendo normal hasta que ya llega el momento en el que pues ya mi cuerpo ya no pudo resistir más, entonces empezó a ser más crónico el sueño. O sea, si antes me dormía a lo mejor en camión o en el carro, en algún viaje, empecé a dormirme en todo lo que hacías. Donde te relajabas, ¿no? Ajá, donde mi cuerpo como que decía, aquí es momento, entonces como que mi cuerpo hasta sufrió, o el cerebro, una descompensación, no sé, pero empezó a buscar dónde dormir. O sea, si yo estaba en un estado de medio descanso y que pudiera ser, no estoy pensando en el trabajo, no estoy pensando en mis actividades, pues quería dormir y solo quería dormir. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de que estaba padeciendo esto que se puso muy de moda. Pues. Sí, y también es importante como que a lo mejor les demos como algunos puntos de cómo se presenta, ¿no? Porque no nada más es que tú te sientas saturado, sino, por ejemplo, se puede presentar en forma de cansancio, por ejemplo, con lo que tú nos decías, cansancio crónico. En mi caso, por ejemplo, se presentó como mal humor, o sea, me sentía como muy de malas de todo, así de que ya nada más quería como salir del trabajo y luego llegaba a mi casa y con mi esposa así de todo me enojaba. O a lo mejor también se puede presentar que no estás motivado, o sea, también cosas que tienen que identificarlo, o una manera de identificarlo es cosas que a ti te gustaban hacer y que antes te sentías feliz haciéndolas, ya ni siquiera eso te hace feliz. O sea, es un agotamiento tan crónico que tu cerebro ya lo único que quiere en teoría es dormir, pero ni dormir te llena. O sea, es un tema como que se juntan muchos puntos específicos y ya tu cuerpo ya no sabes qué necesita tu cuerpo. Entonces, es importante que identifiquemos como esos ladrones invisibles que nos están quitando energía para poder ver cómo lo podemos mejorar.
En el caso de los ladrones invisibles, conmigo era pues un tema emocional, o sea que sí tuve que acudir a terapia, porque ya había cumplido como mi lista de retos de la vida impuestos por mis papás, pero realmente los retos impuestos por IBET no los había descubierto hasta el año pasado, que me obligó justo el burnout. Tenía un cansancio muy, muy pesado, lloraba mucho, no me daban ganas de levantarme temprano. Por ejemplo, algo que me motiva mucho ahora, que es hacer ejercicio, no podía hacerlo. Entonces, como que ese ladrón invisible de energía era el tema emocional que yo traía, que si se fijan, no, como que no va correlacionado, pero mi esposo también me decía, él me invitaba a hacer cosas de que, oye, vamos a ver al cine, de que, no, no quiero, me va a dar sueño. Y entonces, como que uno de los ladrones que yo tengo muy identificada con lo que me pasó el año pasado fue el tema emocional, y también el tema de que a mí, que me apasiona mucho mi trabajo, tampoco me estaba apasionando. Incluso estuve a punto de renunciar porque me sentía muy saturada, y como que soltar todo, y pues sí, como que tuve que buscar mucho apoyo. Pero no sé, por ejemplo, contigo es un tema súper interesante, Dani, que el tema de mamá, o sea, además del bebé, ¿tú qué crees que era un ladrón invisible que te quitaba como energía? O sea, que aparte del bebé, bueno, es que el bebé engloba todo. Sí, Porque, a lo mejor, no sé, cómo dices, pues no delegar a mi esposo. ajá. Pues mira, la verdad es que en ese sentido yo creo que soy una persona muy, liberal en eso. O sea, la verdad es que no digo, no, que no duerma, que duerma él completo y yo no, la verdad no. O sea, yo sí Exiges. yo sí, le decía, oye, no, pues, nos levantamos los dos o una y una, ¿no? Entonces, creo que al final sí los dos nos despertábamos, sobre todo en ese periodo que es como más marcado, como los primeros meses o la cuarentena o así. Pero el bebé, justamente engloba todo, porque no nada más es despertarte, quitarte el sueño, es el desgaste físico que ocurre en el cuerpo, porque el alimentar te desgasta muchísimo. Entonces, tu cuerpo está trabajando mientras no está descansando. Ajá. Claro. Entonces, produces leche, estás amamantando, no duermes bien. Para mí, sí, fue eso el ladrón invisible. Sin embargo, ¿en qué lo notaba? Pues sí, justamente yo la verdad estaba súper intolerante, súper desesperada, así de que, pues incluso hay muchos casos en los que llegan a tener depresión postparto por diferentes causales, pero sí, yo sí me sentía muy desesperada, muy malhumorada, como que vivía en automático y como un zombie. O sea, literal accionaba porque tenía que accionar, pero no porque realmente yo pensara que tenía que hacer cosas. Pasa mucho las mamás también en esa etapa en la que se te olvida todo. O sea, de verdad metes cosas al congelador. Es un término, ¿no? Así. Sí, empiezas a disvariar mucho. Pero pues. Porque no has dormido. Bueno, Sí, no has descansado. es el descanso, y adicional a que no descansas, tu cuerpo está trabajando mucho más que lo normal. Claro. Entonces, pues yo creo que eso. Sí, yo creo que a mí también fue la memoria. De hecho, le dije a mi esposo, a ver si después de este año mi cerebro recortó su grado de memoria. O sea que, sí. sabes que puedes tener riesgos de perder la memoria así. Y yo sentía que mi cerebro estaba tan cansado, tan saturado de información, de querer hacer, de no descansar, que yo dije, en cualquier momento se me van a olvidar las cosas. O sea, voy a empezar a perder la memoria. Y sí, de repente, yo creo que uno de los, ¿cómo dices? De los ladrones invisibles. Ladrones. Fue la memoria, un poco la memoria. Empecé a no recordar muchas cosas que estaba de corto plazo, y yo decía, ¿pero por qué? Entonces tenía que concentrarme mucho en recordar, y al final lo recordaba. Entonces empecé a cambiar, empecé a jugar como sopa de letras. Crucigramas. Porque dije, tengo que trabajar mi cerebro en algo que esté tranquilo. Y el hecho más bien conmigo no fue como enojo, pero sí estaba deprimida. O sea, totalmente deprimida, como que decía, es que ¿qué sentido tiene? Siempre estoy trabajando, estoy haciendo esto y esto. Y empecé como a deprimirme, a decir, ya no quiero ir a reuniones, o si iba, pues, porque tengo que ir. Pero sí es como algo muy feo. Sí, es que es importante identificarlo, porque creo que ahorita hay muchísimos términos, ¿no? De que se hablan hoy en día, pero identificar que justo es eso, que no te sientes feliz, que te sientes muy presionado, que incluso te sientes intolerante. O sea, hasta la más mínima cosa te pone así de mal humor. Hay gente que incluso puede llegar a suicidarse. O sea, sí es un
de verdad tenemos que dar un espacio a nuestras vidas para calmar ese tema de cansancio. Digo, creo que con las estadísticas que tenemos sabemos que en México incluso ya hay una NOM que regula todo ese tema, porque el estrés que teníamos los mexicanos y creo que es como cultura latina de somos bien chambeadores, donde quiera nos contratan, pero porque realmente tenemos jornadas laborales de 8, 12, 14 horas en las que está demostrado que nadie es tan productivo tantas horas. Entonces, realmente no enfocamos, incluso en las oficinas, por ejemplo, yo me doy cuenta que si no haces una pausa, la gente a fuerzas lo hace, los cuerpos se los piden, de que llegas y si ustedes se ponen a hacer un análisis en donde crea que esté su círculo laboral, o sea, llegas y lo primero que hacen no es ver correo, a lo mejor yo sí porque ya estoy en un momento diferente, pero yo veo a las personas que están trabajando conmigo y de que llegan el cafecito, el chisme, van al comedor y que caliento mi desayuno. Entonces, realmente, efectivamente están trabajando, no sé, si entramos a las 9, trabajan 9:40, 9:40, 10, ajá. Entonces, sí. Luego también uno dices, oye, o sea, ¿hasta qué punto yo puedo exigir? Porque al final es algo natural, fisiológico, pero al final las empresas te exigen productividad y productividad y productividad, pero ¿hasta qué punto ser productivo realmente es ser productivo? Sí. O sea, creo que también es un tema de que identifiquemos y que tenemos que pararlo y tenemos que hacer algo para modificar lo que está pasando ahorita, ¿no? Porque también es importante repararse. Ese término creo que es muy bonito, creo que como el mantenimiento del carro, ¿no? Al carro nos exige la agencia. Yo, de verdad, con el carro aprendí un montón con mi esposo, de que yo empecé a hacer como analogías y decir, oye, al carro no manches, 6 meses o 10,000 kilómetros, creo que es algo así, ¿no? Entonces, de que así hasta te lo ponen en una etiqueta, en un post-it, así de que, y si no, ya la garantía ya no te pierdes la garantía. Pero realmente, ¿tú qué haces? O sea, ¿qué hace Daniela? ¿Qué hace Ana? ¿Qué hago yo para repararme a mí misma? O sea, tenemos que salir de este ciclo como enfermizo, de todo el tiempo estar produciendo, trabajando, y creo que te pasó a ti, o sea, de decir, oye, ¿esta va a ser mi vida? ¿Esta va a ser mi vida los próximos 10 años más productivos que tengo? O sea, al final tienes que hacer una pausa. Sí, claro. Entonces, en su caso, ¿qué pausas o qué creen que es importante hacer para salir de este estado? Pues, ¿qué es importante o qué te obliga? Porque casi siempre esperamos a que nos obligue algo, ¿no? Como cuando vamos al psicólogo, ¿no? Ajá. Ya cuando ya estás con hasta cosas. el tope. Sí, justamente a mí me pasó que en la maternidad no puedes ser altos. Sí. Ahí sí es sí o sí. Pero algo que yo identifico mucho, que lo he platicado en otro capítulo, cuando yo inicié el negocio, también para mí fue muy pesado porque yo trabajo en las mañanas, o sea, mediodía, digamos, son 6 horas y media, 6 horas. Trabajo en un lugar, es trabajo de oficina y salgo, y en ese entonces salía de mi lugar de trabajo hasta el local donde estaba yo teniendo mi negocio, y era, o sea, aparte era una distancia enorme, y ya llegaba ahí, medio comía lo que podía y empezaba a trabajar ahí, y salía de ahí como si fuera mi doble turno a las 7, 8 de la noche, si llegaba alguien más atendía, y hasta las 9 llegaba a mi casa harta para empezar, sin comer bien, cansada, a llegar a organizar el día siguiente, a ver si mi hijo necesitaba, si no había hecho tarea, etcétera, ¿no? Entonces, estuve con esa dinámica un tiempo y muy cansado también, muy agotador, y llegué al punto en que empecé a ver, aparte de que ciertos temas económicos hicieron que paráramos el negocio, el no exigirme yo ya más fue cuando un tema de salud y de convivencia con mi hijo, que mi hijo me decía, oye, pero estamos de vacaciones y tú aquí preocupada, ¿no? Y ver un tema de salud que dije, claro, es que todo el estrés que uno va acumulando durante tanto tiempo, el no darte espacios para descansar y demás, claro que está provocando esto en mí, y ahí decidí hacer una pausa, no una pausa, más bien un punto final en ese negocio que me estaba desgastando tanto, pero fue hasta que realmente no fue algo que yo tuviera la fortaleza, la iniciativa, la voluntad de decir, ¿sabes qué? Te está haciendo daño y hasta aquí. No, o sea, sí veía las red flags, pero no fui capaz, la verdad no fui capaz. Si tú me preguntas qué haría, o sea, que no lo he hecho, pero sí, ¿qué sería lo ideal? Yo creo que si esto ya me está afectando ya lo veo por fuera, si no estoy comiendo bien,
Exacto. si no estoy comiendo a mis horas, si no estoy durmiendo lo que yo necesito dormir, y si mi aspecto, porque hasta tu aspecto empieza a Sí, cambiar, cambia. está mal, aquí ya tengo que pausar, hacer una pausa significativa en donde me dé el mantenimiento que necesito. Si necesito tener un espacio para hacer ejercicio bien, si necesito hacer un espacio para hacer una dieta acorde a mis necesidades y demás, eso es lo que debería de hacer. Sí, qué En fuerte. teoría. Yo no sé, o sea, que me haya dado cuenta, pues, ese tema del sueño. Creo que fue muy intenso el sueño, pero creo que cuando empecé a ir a terapia también, hay algo aquí que se me hizo muy importante, que es, a veces, bueno, en mi caso, yo estaba buscando ocuparme de todo, y creo que al final por eso todos tenemos que ir a terapia cuando también veamos estos síntomas, porque yo estaba buscando ocupar todo mi tiempo, o sea, no tener ni un minuto libre, porque como un refugio a algún problema, alguna herida que tenía. Entonces yo estaba saturándome inconscientemente para no pensar en algún problema que tenía. Entonces empecé a sobresaturar pues mi cuerpo, mi trabajo, mi mente, todo. Entonces empecé a dejar de ser consciente de lo que estaba haciendo, hasta que fui a terapia, y la terapeuta me dijo, es que tú te estás refugiando en el trabajo y en mantenerte ocupada. Entonces, digo, no siempre tienen la culpa las empresas con la exigencia que nos dan. También nosotros traemos cosas atrás que nos están haciendo que estemos haciendo este sobreesfuerzo, porque al final las empresas te exigen, te evalúan y te piden resultados, pero te van como también diciendo, oye, aquí no cumples así. Pero esa sobreexigencia de saturar tu cuerpo al 200%, eso es muy personal. Claro. Como estar, pues en mi caso fue buscar un refugio en mi mente ocupada y mi cuerpo ocupado, para no pensar en lo que no quería pensar emocionalmente. Entonces, al ir a terapia yo lo identifiqué porque ya era demasiado el cansancio. Entonces, o sea, era como el desánimo. Yo empecé a tener mucho desánimo. Entonces, en vez de buscar solamente ayuda con amigos o decir voy a tomar esto para que me eleve la energía, pues el decidir ir a terapia me ayudó a identificar que estaba yo saturándome para no pensar en algo más. Entonces ahí fue cuando me di cuenta, y digo, no lo he terminado, no lo he superado por completo, porque sigo, es parte de mis heridas, que ya lo hemos visto. O sea, cada que me pasa algo, yo empiezo a saturarme otra vez y a querer tener toda mi mente y mi tiempo ocupado. Pero también he aprendido a escuchar el cuerpo. Entonces, como lo vamos a ver en otro episodio, del descanso, en el descanso nuestro cuerpo se regenera, se está regenerando. Entonces ahí es donde yo estoy recargando energía. No lo he como logrado al 100%, pero lo que sí hubiera hecho antes, a lo mejor al principio, es primero ir a terapia porque algo no está bien. O sea, algo de lo que yo siempre he querido, de estar sana, tranquila, alegre, y no está sucediendo. Entonces ahí ya, terapia totalmente, para identificar algo que yo no veía. Y dos, el cuerpo. O sea, el cuerpo creo que es muy sabio. Ajá. Entonces, el hecho de que ya no puedas, como dice Dani, yo también me sentía como zombie. Como un zombie, sí. Ajá, o sea, un zombie que caminaba, y a veces todavía cuando traigo mucha saturación en el cerebro, llego al trabajo y a veces digo, ¿cómo llegué? O sea, no soy consciente de cómo llegué manejando. Mucho. ¿Por qué? Porque sobresaturas también el cerebro. Estás pensando en el trabajo, en tu casa, en el pendiente, saliendo qué vas a hacer y manejando. Entonces, algo el cerebro olvida, y yo sí les recomendaría, si quieren cuidar su cerebro y no tener después pérdida de memoria, porque al final estamos creándole un daño a nuestro cerebro, es hacer una pausa y buscar quién nos ayude a no seguir con este ritmo de vida tan saturado, que al final solo es culpa de nosotros. Sí, porque al final, como dices, o sea, las empresas te exigen resultado, pero la empresa no te dice, no vayas a comer, o sea, no vayas a comer, o tú te quedas más tiempo de a lo mejor del que yo te pido, ¿no? Tú te organizas. Exacto, tú te organizas, te dan no sé, me tienes que producir eso. En mi caso, que es una empresa como de servicio, pues tenemos que cumplir cierto KPI, y pues ese KPI tú ves cómo lo mueves para hacerlo. Entonces, de las herramientas que a mí me ayudó mucho como a poder bajar este ritmo tan fuerte el año pasado, pues sí, también el común denominador creo que es la terapia. O sea, creo que si tú no conoces tus emociones y no estás bien, no puedes reflejar eso. También otro, como le pasó a Dani, un tema de salud, o sea, de darme cuenta, eso me pegó mucho este año, o sea, de darme cuenta
que yo pienso que llevo una vida saludable, que me cuido, que la verdad en mi caso, por ejemplo, digo, no me da pena decirlo, pero los fines era de que una chelita, de que otra, el viernes, sábado, domingo, y de pronto, no manches, o sea, mi ciclo, si me pongo a pensar, mi ciclo era en la semana bien cansada, estresarme, y el fin de semana como mi refugio era al final que es pues la droga más, ¿cómo dicen? Legal. Permitida, ajá, porque pues sí también te produce adicción el alcohol, y sentirme cansada y pesada y pesada y sin energía, y era como un ciclo vicioso justo, ajá, sin terminar, hasta que de pronto me hago análisis, porque también parte de mantenimiento que ya me doy junto con mi esposo es anualmente me hago estudios de todo, de sangre, ginecológico, de todo, ¿no? Lo que te tienes que hacer estudios, pues como una cultura más preventiva, y todo salía bien, y me pasaba también lo mismo que Ana, decía, oye, pero estoy saliendo bien en todo, ¿qué está pasando? Entonces ya junto con mi terapeuta, también me faltaba hacerme uno de hormonas, y tómala, que es algo con resistencia a la insulina. No inventen, o sea, al final yo dije, si no tengo lo más preciado en mi vida, que lo más preciado en tu vida eres tú, tu salud, no puedes hacer nada. Puedes tener mucho dinero, y lo hemos visto y comprobado con multimillonarios que pueden tener la riqueza del mundo, pero si están enfermos, pues ya se acabó todo, ajá. Entonces, creo que he leído muchos libros porque me gusta mucho el tema de superación personal, y de que hace el club de las 5 de la mañana, de que los hombres más ricos del mundo, y todos hablan de este término de hacer al principio en la mañana la mayoría hace una introspección, hace un tiempo de meditación, otros hacen ejercicio, otros salen a correr, otros se ponen a leer 15 minutos o buscan casos de éxito de otras empresas parecidas a las suyas. O sea, creo que como un denominador, si se fijan, es darte un tiempo para ti. O sea, llámese del que se llame, de las prácticas o de las herramientas que hemos visto, justo es una de ellas es eso, hacer un diario, hacer a lo mejor pues una etapa o un punto en el que nosotros nos sintamos como que le estamos invirtiendo a nuestra persona. También otro puede ser que te hagas un masaje descontracturante, relajante, porque al final creo que es más fácil decir, estoy en un medio muy exigente, o estoy en un medio en el que tengo mucho estrés. Pues sí, pero eso no se va a acabar. Pero ¿qué sí puedes hacer? ¿Cómo organizas? O hay una palabra que es cómo... no me acuerdo de la palabra, pero es como esa energía, ¿qué vas a hacer previo para poder controlarla y para que no te llegue tan personal, sino que sabes que tú vas a una empresa, cumples una posición, pero también tienes una vida personal? ¿Cómo gestionas? ¿Cómo gestionas ese estrés? Entonces, otra de las herramientas que nos dicen es bajar expectativas, porque también el tema del burnout es que mi esposo, mi hijo, mi mamá, mi papá me puso muchas expectativas. Y yo, si las dejo de cumplir, no me voy a sentir que me quieren, o voy a pensar que me quieren menos. Entonces, yo estoy acostumbrada, no sé, como hijo, ¿no? A que mi mamá se levante a las 6, va al ejercicio, y luego yo ya me despierto y veo mi desayuno listo. Y luego el quehacer, o sea, mucho de esto que se da, o del burnout que se da, es por cumplir expectativas. ¿Tuyas o de fuera? Ajá. Otra es decir, pues también creo que ya hablamos del tema del decir no, decir no sin culpa, dividir nuestro tiempo y saber que no vamos a hacerlo, o incluso si se fijan también con el episodio del sueño se van a dar cuenta que no le damos el espacio que se necesita al descanso, ¿no? Y agendamos fiestas y agendamos de todo, menos las cosas que son importantes para tu cuerpo. Otro también es espacios sin redes sociales. Creo que ese nos cuesta un poco a todos, pero sí tenemos que tener una desconexión de las redes sociales, o sea, de decir, a lo mejor, incluso ya en los celulares puedes poner, yo ya estoy usándolo con iPhone, así de que puedes poner, al día quiero estar media hora en Instagram, y ya no puedes abrir la aplicación. Si ya agotaste esa media hora, y lo puedes hacer por red social, ahí en configuración. ¿A poco? Muy bueno, muy bueno. Sí, y también, pues, terapia, caminar sin prisa, o sea, a mí me cuesta un montón eso. Yo siempre estoy corriendo a las carreras, y mi sobrinita, una vez le dije, estaba imitando a toda mi hermana, a mi esposo, y así le dije, ay, imítame a mí, hermosa, y me la hace, y como que imita y dice, córrele, ándale, Dana, córrele, porque tengo prisa. Y yo dije, ay, no puede ser que mi sobrina me vea así. O sea, dije, todo el tiempo estoy corriendo, todo el tiempo soy como una hormiguita trabajadora. O sea, y cuando estoy con ellas, cuando salgo con ellas de paseo, también, como que
no, ya pauso, como que ya Ah. le digo, a ver, mami, tranquila, y ella va saltando, ya saben, los bebés Claro. saltan, corren y así, ¿no? Y también otra manera es, terminar como, no sé, como con este tema de socialmente llenarte de eventos. Creo que es algo que nos pega mucho a Sí. todos. Creo que Sí. queremos cumplir porque también, como decimos, ¿no? Uno trabaja mucho para estar con la gente que quiere, pero sí dicen que tienes que como segmentar. Primero vas por rubros como familia, es como esos no les puedes quedar mal. Obviamente tu neutral, que primero tu familia, estoy hablando de tu esposo y tus hijos, ¿eh? O sea, primero es, así no tengas Familia hijos, directa. lo más importante es tu esposo primero, lo que él decida y lo que él quiera, obviamente en acuerdo contigo. Luego vas con tus papás, si ya estás casado, si no, y luego con hermanos, y luego con sobrinos, y luego con tíos, y luego a veces lo que hacemos es, ay, que el amigo o que el jefe me invitó a este evento el sábado, y pues, ¿cómo no voy a ir? Entonces, realmente no segmentamos al público o a la gente que nos invita porque le damos más importancia a gente que no va a estar contigo toda la vida. Claro. Sí, claro. O sea, te quedas, obviamente, al final tú quieres cumplir esa condición o ir a la fiesta, pero como tú no lo has dicho, al final no lo disfrutas. Sí, no, pues estás cansado. Exacto. Pues estás ya, pues sí, agotado totalmente. Sí, entonces creo que es un tema pues muy interesante que tenemos que poner en práctica todos estos puntos para poder identificarlo y también es importante que la audiencia conozca que pues nosotros tres lo hemos padecido. Creo que, digo, yo todavía les mentiría si les digo que no lo sigo padeciendo. O sea, la verdad es que sí hay semanas en las que llego cansadísima, o sea, la semana pasada me tocaron muchos problemas y a veces no cumplo con todo y a veces les quedo mal a ellas o a veces a mi trabajo y la verdad es que ya priorizo mucho el decir, ni modo, no voy a ver el celular y ya si se quemó el mundo, pues se quemó, pero yo dormí mis 8 horas. O sea, y a lo mejor es muy egoísta, pero la realidad es que si yo no estoy bien, yo no estoy bien para nadie, pues para nadie de ustedes o de la gente que al final que te sigue, ¿no? O que te quiere. Entonces yo creo que si la gente te quiere, pues no, obviamente sin ser irresponsable, ¿verdad? Porque Claro, pues, sí. hay responsabilidades que tienes Sí, que cumplir. que afectan a los demás. Exacto, pero al final, no sé ustedes, como ahorita con el tema del burnout, si les hace reflexionar qué cambios tienen que hacer ahorita, en este momento, para poder tener más tiempo para ustedes, o a lo mejor hacer un checklist incluso de cosas que no estás haciendo o que no te estás agendando para darte ese espacio a Daniela. Y cada mes, no hacerlo al año, cada mes, ¿qué tienes que hacer a partir de ahora? Y también ustedes charlantes, ¿qué tienen que hacer a partir de ahora para tener ese cambio y ese espacio de amor propio? Yo, fíjate que ahorita que estabas dando como que los tips o las cosas que hacer, siento que todas se engloban en organización y disciplina. Sí, totalmente. Porque Totalmente. como que ya la consecuencia final es el Sí. burnout, ¿no? Pero si no te autodisciplinas en muchas cosas que estabas mencionando, por ejemplo, esta parte de que hay personas que llegan a su trabajo y llegan a desayunar. Yo lo he experimentado en dependencias que Sí, es dices, no cierto. inventes, como que van llegando y están ya desayunando en su oficina, no te pases, o sea, Te yo da para mí... coraje, ¿no? Hasta te da Ajá, coraje. para mí, o sea, yo contemplo, yo soy una persona que necesita desayunar y si no me voy a desmayar, entonces en mi casa desayuno, llego a mi trabajo y lo primero que hago es ver pendientes y organizarme, porque aparte yo creo que cada quien tiene su esquema de trabajo, pero en mi caso yo funciono más cuando llego y trabajo, porque si lo hago al revés, ya me dispersé y ya perdí el sentido en todos lados. Totalmente. Sí, entonces, en ese aspecto es una. Dos, decías de la parte de las redes sociales, que también es autodisciplina, autocontrol de decir cuánto tiempo voy a estar, porque ciertamente se pierde mucho tiempo. Y ahí puedes perder tiempo que necesitas para llevar a cabo otras cosas. Y no desvelar. Exacto. Sí. Entonces, partiendo de eso, yo lo que haría es replantearme, o sea, volver a hacer un análisis así, pero consciente. Hacer una pausa, ¿no? Porque yo generalmente organizo mi semana los fines de semana, los pendientes que dejé, que no cumplí la semana pasada o así, los que voy arrastrando y los que tengo que sugiero nuevos, ajá, lo hago así, ¿no? Pero pues es como algo automático ya. Pero lo que yo me gustaría hacer es reorganizarme, pero bien así profundamente y decir, ¿dónde está mi fuga de tiempo?
¿no? Así, observarla muy bien, porque ciertamente nos convertimos en adultos y vamos adquiriendo más responsabilidades. Sí. La mayoría o muchas ya no puedes escapar de ellas, y entre más tengas, más organización necesitas. Pero sí, hacerme ese autoanálisis, cuáles son mis fugas de tiempo, donde puedo yo realmente organizarme mejor a partir de eso y de ahí en mi propia agenda también contemplar como forzoso y obligatorio algo que Sí. me nutra, ya sea llegar a mi casa o en un tiempo, un espacio que ya lo considere oportuno, decir, ya sea en la mañanita, hacer una meditación, que así me he propuesto y no lo he hecho, en la mañana hacer una meditación, pero sin interrupciones, sin prisa de que, ay, no, es que se me va a hacer tarde, no, o sea, ese tiempo nada más para eso. O decir, una vez al mes o cada 15 días hago algo que a mí me guste tanto, que me haga salir de esta rutina, ¿no? Que lo he querido hacer y tampoco lo he hecho, decir, ¿sabes qué? Me encanta, no sé, pintar. Ujú. Y voy a ir a una clase una vez al mes, Sí. cada 15 días, a algo que a mí me haga sentir bien conmigo misma. Eso es lo que me gustaría hacer para salir de la rutina diaria, porque, como les decía, o sea, a veces también hay cosas que son inevitables, aunque ya tengas saturado, es inevitable hacer. Entonces, eso yo creo que es la gasolina que nos da el Exacto. cuerpo para Ujú. seguir en la friega, ¿no? Motivados, sí, Ajá. que no se pierda el ánimo. Yo lo que haría en el trabajo principalmente, que es donde está como el 80% de mi tiempo, como administrar bien mis tiempos dentro del trabajo y qué quiero lograr en el día, porque la otra vez escuché un podcast de que a veces estamos en el trabajo el 100% y trabajamos 20 y el 80% en pendientes, contestar y así te distraes mucho. Entonces Sí. él decía, busca algo que te haga enfocarte en tu trabajo y no distraerte. Entonces la otra vez hice la prueba, puse mis audífonos, o sea, estando ahí en la oficina, claro, estoy al pendiente de cosas, pero en ese momento hice yo que el espacio fuera el trabajo y enfocarme para poder terminar, porque estoy distraída, me paro, me distraigo, me volteo, entonces esa distracción hace que no alcance a terminar y luego me quedo quizás más tarde o yo ya me sobresaturo porque quise terminar cosas que no era. Entonces el administrar y agendar mi día, que es lo que estoy trabajando, como para no tener que salir tarde y seguir trabajando en mi casa. Y ya en lo personal, creo que tengo que identificar, y eso creo que es para todos también, es muy fácil identificar cuando estamos en el burnout porque es cuando te descuidas por completo. Sí. O sea, ya no te preocupas por ti. Y entonces empiezas a desconocerte, porque también esta parte de, pues, quién soy, o sea, ya no me gusta cómo me veo, no me gusta cómo me siento, no me gusta cuando estoy en algún lugar no me siento cómoda. Entonces todas estas son como alertas de que algo te está pasando y tienes un agotamiento ya crónico. Entonces yo soy muy mala para levantarme temprano, quizás porque traigo mucho Cansancio agotamiento. acumulado, sí. Ajá, pero voy a tratar de, o sea, una de mis metas es levantarme más temprano, una para salir a tiempo y no salir corriendo como siempre, y dos, para poder hacer ejercicio, que es lo que a mí me encanta, pero tengo años que no puedo hacerlo así de manera constante. Entonces, para dedicarme ese tiempo a mí y sentirme, estoy trabajando en mí, como dices, no me estoy dejando de lado. O sea, sí puedo tener mucho trabajo, pero a la vez estoy pensando en mí también. Y el tratar de dormir y descansar, pues buscar el descanso, no tanto dormirme mis 8 horas, pero a lo mejor sí, si me voy a dormir 7, 6, descansarlas por completo y desconectarme, el que es algo que vamos a ver con el doctor, desconectarme de las redes, que para mí también ha sido como otro refugio y otra forma de escapar Sí, de la realidad. De la realidad. Digo, Sí. al final todos estamos buscando dónde escaparnos para Escapar. evadir nuestros Esta problemas. vida adulta. Ajá, que tenemos que enfrentar. Oye, ahorita que dices eso, ya nada más no van a ser el alcohol, las drogas, ya van a ser las redes sociales. Claro, Sí. totalmente, es un Ajá. vicio. O sea, es un vicio de verdad. Completo. Sí. Sí. No, fíjense que ahorita que lo mencionaban, yo también tuve que hacer un montonal de prácticas que me estaba a mí agotando demasiado. La verdad es que yo sí tuve que delegar muchas responsabilidades, dejar de tener el control y saber que la gente que tengo también a cargo es muy capaz. Entonces yo como que delego mucho ya responsabilidades, ya les digo, no, eso te toca a ti y al final tiene que salir, la chamba sale, ¿no? O sea, a lo mejor no va a salir como yo quisiera, pero sale. Entonces, delegar la carga de trabajo, que es demasiada, que nunca se acaba. También, a mí también me funciona mucho como tú lo haces, Dani. Yo llego, veo mi agenda, veo todas las reuniones y
algo que hice a partir de este año que no hacía es mi hora de comida también la agendo como una junta. O sea, yo ya en mi calendario, o sea, luego se los publico, así de que 1:30 hora de comida, porque si no después me llevan de reuniones y decía, ¿y a qué hora voy a comer? Sí, claro. Oye, ¿y a qué hora lo más importante? Entonces, programo mi hora de comida y también si yo veo que es un día muy saturado, la verdad es que sí, termino el ejercicio y generalmente me queda como 1 hora y me pongo a leer. Pues en esa hora yo veo si es un día muy pesado, le atoro antes, pero yo sé que a las 6:30 salgo porque sí. Otra cosa que negocié con mi esposo es que no salir después de las 6:30. Si tengo que seguir trabajando, lo hago en el camino o en mi casa. Pero de la oficina yo salgo 6:30. O sea, no hay opción, a menos que sea un tema, digo, el viernes no pude, hay veces que no puedo, pero lo tengo que hacer. Y personalmente, sí, como les digo, como yo también traigo muchas cosas del síndrome del impostor, de abandono, pues los análisis. También el tema mensual me doy un masaje descontracturante para relajarme el estrés y sobre todo hago un espacio, a mí el fin de semana, ya sea sábado o domingo, tengo que tener un día para organizar mi semana, dejar la casa limpia, organizar comidas, organizar toda mi semana como lo dice Dani, o sea, al final es mucha disciplina, cuesta trabajo, sí, claro. Es muy cansadísimo, no, de verdad, no, y es más, yo soy de las personas que digo, hasta ser feliz cansa, o sea, con la película esta de las emociones, ¿cómo se llama? Intensamente, yo le platicaba con Dani y le dije, no manches, de verdad, lloré muchísimo en la parte de cuando alegría, porque yo me identifico mucho con alegría, y cuando dice, ¿y a mí quién me da alegría? ¿Y a mí quién me empodera? Y yo así llorando en el cine con los niños, o sea, sí es cierto, porque hay veces que en mi caso la gente a lo mejor me veía sonreír y contenta, pero yo estaba quemadísima por dentro. Emocionalmente, me sentía cansada, me sentía drenada, no quería hacer nada, de hecho creo que el año pasado casi no las vi, o sea, como que siento que cumplí muchas cosas, como justo yo me identifiqué con el tema de cumplir como prospecciones de la gente, no mías, y dije, ¿y ahora qué? O sea, me cayó el mundo de llegar a las metas de las personas, pero ¿cuáles son las mías? ¿Cuál es lo que yo quiero? Y lo importante es identificar una actividad, porque ninguna me dijo bueno, tú sí me dijiste actividad, pero tú no me dijiste algo que te haga muy feliz. ¿Algo? Dije el ejercicio. ¿Sí te hace muy feliz? A mí sí me gusta. No, pero no tengo que hacer. Pero no lo he hecho, pero sí, eso me encanta. Bueno, sí lo tenemos que calendarizar, o sea, tienes que practicarlo y de verdad decirle a quien sea, a tu esposo, cuál es tu espacio, invitar a la gente, la verdad también creo que es importante saber que si estás en un trabajo, como les digo, las compañías no van a cambiar. Claro. Si tú ves que estás en un trabajo que estás a tope, si hablaste con tu jefe y le dijiste, oye, estoy súper saturado, y te dice, pues ni modo, pues también pueden salirse. Digo, también pueden ver otras opciones. La opción de cambiar de trabajo. Cambiar de trabajo, sí, a lo mejor uno dice, ay, es lo más fácil. Sí, probablemente sí es subir, pero también recuerden que la paz mental y exigencia, porque luego dicen también las generaciones de ahorita de que, ay, no, puro paz mental y pues, ¿qué vas a hacer? ¿No? Sí, claro. O sea, hacer nada. No tirarse la hamaca tampoco. Exacto, justo, o sea, al final es un punto medio, es mucha disciplina, es mucha organización. Es importante que detecten si ustedes están en un momento que traen mucho burnout emocional, de verdad tienen que hacer una pausa. Asistir a terapia o, por ejemplo, no tienen que ser cosas que cuesten. Puedes ir al parque a caminar. La verdad es que dicen que estar en conexión con la naturaleza es importante. Hacer un diario de lo que platicábamos, hacer un diario de cómo organizar tu día o ver qué te está quitando tiempo para ese tiempo, pues darlo en otras actividades o delegar. También puedes delegar, o sea, a lo mejor hay veces que somos como mamás también, o de que todo queremos hacer, de que el niño, que Juanito, que Lupita, que todo al 100. A ver, tú ya estás grande, te vas a hacer responsabilizar y tú me vas a ayudar a lavar los trastes. O tú esto, no, pues ahora tú vas a poner la mesa. Claro. O sea, no tiene que ser que ustedes cumplan con todo. Entonces, recuerden que pues en este planeta no venimos solamente esta vida a rendir, sino también pues a vivirla con pausas, con risas y también con descansos, porque luego no descansamos, ¿verdad? Ajá, entonces, si ustedes identifican que tienen burnout, también platíquenos qué van a hacer a partir de ahora. Nos tienen que platicar qué van a hacer, qué espacios se van a dar, cosas que les gusten, que los mantengan vivos y que les den un propósito. Así que les agradecemos mucho, charlantes. No dejen de darnos like en Spotify, YouTube y TikTok. Sí, gracias.